Pastor Adolfo, cuando yo veo el texto, cuando yo veo a Daniel, capítulo 9, y veo esa parte, verso 3, verso 4 y versículo 5, le digo yo, Dios mío, pero todavía no entiendo, todavía sigo sin entender. Entonces digo, bueno, déjame leer los capítulos anteriores. Y entonces cuando empiezo a repasar otra vez los capítulos anteriores, específicamente el capítulo 7 y el capítulo 8, es que puedo entender esta parte de Daniel. Dije, pero esta es una humillación. ¿Qué es lo que ocurre en el capítulo 8, en el capítulo 7 y 8? Que Dios le muestra a Daniel un sinnúmero de cosas horribles que pasaron y que iban a acontecer en Jerusalén. Y dice la Biblia que aquello fue tan fuerte, después de lo leer en su casa, el capítulo 7 y el capítulo 8, dice la Biblia que Daniel se quedó sin fuerza, que Daniel sentía que se desmayaba, que él sentía que se caía. ¿Por qué? Porque lo que Dios le estaba revelando acerca del futuro de Jerusalén era demasiado fuerte. Y dice Daniel que él como que dice la Biblia literalmente que Daniel se turbó en el capítulo 7 y en el capítulo 8, que Daniel se turbó, digo yo. Entonces Daniel, lo pueden bajar música, el micrófono, ¿verdad? Un poquito, por favor. Entonces Daniel, en su turbación, sí, me siento como digo, no sé si es porque tengo los monitores aquí, ¿verdad? No sé si es porque tengo los monitores aquí. Entonces Daniel, creo que ahí está mejor. Entonces Daniel, en su turbación, dice que este hombre se humilla. Y entonces aquí es donde empieza el asunto, en el capítulo 9, en el verso 13. Y Daniel llega a la conclusión y dice, oye, pero esto es demasiado fuerte. De hecho, el capítulo 7 y el 8 dicen que los cristianos, que los justos en ese entonces, que los santos iban a ser destruidos. ¿Sí? Iban a ser maltratados, iban a ser destruidos, pero por una sola causa, por mantener su fe. Escuche bien, hermano, el usted mantener su fe, el usted ser íntegro a Dios, eso puede traer problemas en el mundo espiritual, pero también eso puede traer victoria en el mundo espiritual. Eso es así. Y cuando Dios le revela a Daniel todo esto, mira, diría a mi pueblo que esos santos, que esos que no han doblegado sus rodillas ante Baal, ellos van a ser destruidos, ellos van a ser zarandeados y muchos de ellos van a morir. Oye, y Daniel se pone a llorar, se pone a gemir, se pone a interceder. Y miren cómo Daniel intercede, lo que acabamos de leer. Y Daniel dice, Dios mío, perdóname. Escucha esto. Y este es el gran mensaje para nosotros. Daniel dice, no, pero esto está tan fuerte, esto está tan profundo, y aquí lo que hay que hacer es humillarse. Cuando Daniel se humilla, es lo que le está diciendo al pueblo. Es lo que le está diciendo al pueblo. Es que se humillen también. Es que se humillen también. ¿Por qué? Porque Daniel sabe, él está convencido de que algo Dios puede variar. Daniel sabe, Daniel está convencido de que cuando nosotros nos humillamos ante Dios, cuando nosotros venimos ante su presencia, algo tiene que acontecer, algo tiene que pasar si yo me humillo. Mi hermano, cuando usted se humilla con un corazón contrito y humillado, espérese algo, aguántese ahí. Ustedes saben que estamos en el medio de la Biblia.
Cuando usted lee los primeros versículos de este capítulo 9, usted sabe una de las cosas que hizo Daniel, que después que Dios les revela todas las calamidades que vienen para el pueblo, dice que Daniel fue al libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías, ahí él confirma que vienen 70 años de azote para el pueblo. Ya tiene nombre, espérate, aguántate. Estamos hablando del mes de la Biblia. Daniel estudiaba a Jeremías. Usted lo puede leer en los primeros, en el versículo 1, 2, en el 1 y 2 dice que él fue y comprobó en el libro de Jeremías, porque el hombre estaba inquieto, el hombre estaba intenso con lo que Dios le había revelado. Y dice, pero mira, es que Jeremías lo dice también. Jeremías había profetizado sobre 70 años de esclavitud hacia el pueblo hebreo. Y dice Daniel, no, pero aguántate. Esto es lo que hay que humillarse. Esto es lo que hay que ir ante la presencia de Dios. Esto es lo que hay que hacer, es pedirle perdón a Dios. Miren ustedes lo que acabamos de leer. Que Daniel empieza, Dios mío, perdona. Señor, hemos pecado. Señor, no hemos obedecido a los profetas. Señor, hemos quebrantado tus mandamientos. Aleluya. Ahora yo me pregunto, ¿tenemos nosotros ese corazón de humillarnos ante Dios todos los días? Usted se humilla ante Dios. Yo me humillo ante Dios realmente. Nosotros sabemos, porque el mismo Jesús lo dijo, que mientras estemos en esta tierra íbamos a tener situaciones, hermano. Jesús lo dijo. Y Jesús dice que Él iba a orar al Padre para que el Padre nos ayudara en nuestra tribulación. Entonces, el tema de la humillación, hermano, es para que nosotros entendamos que tenemos que estar 24/7 humillando ante Dios. Usted no tiene que haber pecado para humillarse ante Dios. Porque la humillación es un indicativo de que usted reconoce su condición y de lo que somos ante Dios, y que tenemos que mostrarnos ante Él toda nuestra vida, toda nuestra alma, todo nuestro ser. Todos nosotros tenemos en algún momento del día, usted diga, Dios mío, pero ¿en qué te fallé hoy? ¿Qué hice hoy que no te gustó? ¿Qué hice hoy que te desagradó? Y Daniel dice, no, pero esto es demasiado fuerte. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que volver a la senda antigua, como dicen algunos, que yo casi no la entiendo. Pero la idea es que nosotros tenemos que entender que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro auxilio, que Dios es nuestro ayudador y que Dios está ahí con nosotros. Miren, no hay una cosa más fuerte, no hay una cosa más grande que cuando usted se rinde ante los pies del Señor. Mire, hermano, las tinieblas no soportan eso. Satanás no aguanta eso. Y Daniel dijo, pero mira, aquí que está el asunto. Aquí que está aquí el asunto. Entonces, déjame humillarme a ver qué pasa. Déjame ir ante la presencia de Dios a ver qué pasa. Cuando nosotros estudiamos la historia bíblica, ustedes saben que desde que el pueblo de Israel se humillaba, veía a Dios obrando a su favor. Pero desde que cuando desafinaban, así mismo veían a Dios alejarse de ellos. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Esto está ahí, hermano, es para que nosotros nos cuidemos de eso. Y para que nosotros entendamos que mientras más yo me humillo, que mientras más yo me someto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo me humillo si yo no conozco la Biblia, si yo no sé de Biblia? ¿Recuerden lo que le dije al principio? Que Daniel curioseaba los libros, los rollos, el pergamino, el papiro. Él iba, él estudiaba. Hay un profeta que creo que fue un rey, que me parece que a los 8 o 12 años, Miguel, Oseas, que era un niño, Oseas. Yo lo recuerdo porque en una clase bíblica estudiamos el personaje, siendo un niño, era un adolescente. Dice la Biblia que este niño se encontró con uno de los rollos, de los pergaminos, del papiro, el papel. Y cuando abrieron ese libro, ay Dios mío, cuando abrieron ese libro, hermano, todo
bajó a la gripe. Y todo el mundo tuvo que humillarse. Porque dijeron, pero venga acá, pero mira, aquí no dice. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Por eso es que estamos como estamos, porque dejamos de hacer esto. Siendo un adolescente, hermano, porque le tocaba por un asunto de dinastía, le tocaba el reinado, ¿verdad, Miguel? Y a él le tocó siendo un niño adolescente. Y este niño, el Espíritu Santo vino sobre él, porque tenía que ser el Espíritu Santo, porque un niño con la mentalidad de él no cree. Él tenía un grande al lado. Claro, tenía gente que lo instruía. Joyada al sacerdote. Joyada. Y dice, pero venga acá, pero ¿y qué es lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida? Ahora, esto es una lección para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida? Cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que he hecho con mi vida? Esa es una gran interrogante que siempre desde Génesis hasta Apocalipsis se nos va a hacer a nosotros. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Pero escucha esto. Escucha esto. La Biblia habla de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era un grande, un poderoso. Y dice la Biblia que Dios tuvo que humillarlo. Y hasta que este hombre no reconoció a Dios en su vida, el hombre estaba perdido en el mundo. El hombre estaba alejado, apartado de Dios, porque Dios le hizo entender que tenía que humillarse ante la presencia de Dios. Y este hombre pudo entender eso. Pero si te sigo hablando de la historia de la Biblia, escucha esto, uno de los hombres más sanguinarios y más terribles de la Biblia era David. David fue uno de los más terribles. David hizo tantas cosas malas que todavía el pueblo de Israel está pagando consecuencias de eso. David es el rey. Sin embargo, dice la Biblia que este hombre se humillaba. Este hombre sabía que había un misterio en la humillación. David estaba consciente de que había algo poderoso cuando él se humillaba ante la presencia de Dios. David estaba consciente. Y David terminó muy bien por eso. Pero sin embargo, las consecuencias todavía existen hasta hoy. ¿Te ves, hermano? Pero ¿qué pasa? La Biblia habla de una historia en Nínive. Dice la Biblia que Dios iba a destruir a Nínive. Y esta gente se humillaron. Como la historia de Jonás, ¿recuerdan? Y esta gente se humillaron ante Dios. Hicieron de ayuno. Dice la Biblia que hasta los animales ayunaron. Entonces, hermano, nosotros estamos convencidos y tenemos que entender que hay un gran misterio en la humillación. Que hay un gran poder cuando nosotros, con un corazón contrito y humillado, podemos decir: Señor, a Cristo, he pecado como hizo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo, contra mi padre, contra mi familia. Y la humillación de este joven dice que lo llevó hacia su padre, y su padre fiesta, banquete, y fue restaurado. ¿Ustedes saben por qué? Porque se humilló ante el Señor. Y en este ambiente de confusión, de miedo, de angustia, de amargura, Daniel dice: no, pero espérate, nada más hay que humillarse. Nada más hay que humillarse. Nosotros de alguna forma u otra ofendemos al Señor día a día. Pero tenemos que entender que no es con nuestras fuerzas que lo vamos a lograr, sino el Espíritu Santo que está en mi vida, que está en tu vida, que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hay un aplauso al Señor.